vayamos entrando un poquito en el tema. Dice el Salmo capítulo 34, en el versículo 18. Salmo, versículo 34, capítulo 34, versículo 18. Dice la Escritura: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esto es, hermano, algo que debemos guardar en nuestro corazón profundamente. Sabemos que cuando alguien cae en una etapa de duelo, hay diferentes emociones, diferentes sentimientos en su corazón, pero algo que debemos recordar es que el Señor está cerca. En los momentos más complicados, donde pudieras sentirte tal vez que todo está en oscuridad a tu alrededor, mantengamos en nuestro corazón la convicción de que el Señor está cerca, aunque muchas veces nuestra mente nos diga que no es así o nos cueste creerlo. Creamos por fe que Dios está cerca de quien está sufriendo. Hay una pregunta que quisiera que podamos contestarnos, hermanos, en esta noche. ¿Qué es el duelo? Hay una definición que tengo por aquí. Dice, voy a ponerla por aquí nada más. ¿Qué es el duelo? Nomás dame un minuto porque estoy aquí maniobrando. Ahí está. Dice aquí, es la etapa que vive una persona luego de sufrir una pérdida. Esta es una definición que podemos tener y que podemos estar de acuerdo, confío. Pero específicamente Roger Lamb, que es un hermano también que escribió el prólogo de este libro, lo define de esta forma. El duelo es un club al que nadie quiere unirse. Dice, y las cuotas siempre son más altas de lo que quisiéramos pagar. Hermanos, sabemos, como te decía al principio, que ninguno de nosotros quiere pasar por una situación así. Yo recuerdo hace 23 años aproximadamente, ¿no? Yo perdí a un hermano, yo tenía 25 años, él tenía 27. Cuando él murió pues lamentablemente de cáncer. Y aunque se había estado preparando ya a la familia y de alguna manera sabíamos que iba a venir, yo recuerdo haber recibido una llamada, yo estaba en otra ciudad en ese momento, y es un momento en el cual ninguno de nosotros queremos pasar. Y dice aquí Roger Lamb, es un club al que nadie quiere unirse, y las cuotas son más altas de lo que quisiéramos pagar. Otra respuesta, hermanos. ¿Qué es un duelo? Un duelo, como dice aquí, sucede después de que sufrimos una pérdida. Y algo importante, hermanos, es que puede haber distintas tipos de pérdida. Por ejemplo, hay quien puede amar mucho una mascota. Tim comparte por ahí de una mascota que él tenía que para él era muy importante. Alguien puede, obviamente, perder a un ser querido, pero también podemos saber o sabemos que un duelo puede incluir la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación sentimental, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que este libro nos enseña, hermanos, es que todos somos diferentes y a todos nos afecta de forma diferente el duelo. Y esto es importante resaltarlo, hermanos, porque muchas veces, tal vez tú has cometido el error que yo he cometido, es un error muy común, que podemos subestimar el dolor de la otra persona. Tal vez, porque para ti es algo que no es común. Personalmente,
yo no soy alguien que tenga una mascota, ni tengo ese, digamos, esa relación o ese afecto, ¿no?, por las mascotas. Y recuerdo que en una ocasión yo llegué a un trabajo que tenía y una de mis compañeras estaba llorando, así, llorando. Obviamente tú ves una persona llorando de esa forma y lo primero que piensas, bueno, falleció un ser querido, ¿no? Y para mí fue una gran sorpresa cuando yo supe que ella había perdido a uno de sus perritos. Pues el punto es, hermanos, que muchas veces vamos a subestimar, la tentación va a ser subestimar el dolor de la otra persona, porque para nosotros no es algo que, digamos, nos causaría un impacto de esa forma, ¿no? Es algo que tenemos que, digamos, tenerlo presente. Ahora, hermanos, vayamos a algo que es importante, algunos puntos importantes que el autor recomienda cuando una persona entra en una etapa de duelo y que nosotros debemos estar conscientes cuando la persona entra y si nosotros llegamos a entrar. Hay 4 cosas que el autor nos dice que debemos de tener muy presentes y son estas 4, hermanos. Primero, dice que la resolución de asuntos emocionales, a lo mejor ahí está un poquito retrasado el internet, ahorita ahí lo vas a ver, ¿no? Dice, la resolución de asuntos emocionales con nuestros seres queridos que pueden interferir en el proceso normal del dolor. ¿Qué significa esto, hermanos? Que sencillamente, cuando llega a suceder esta situación en la vida de una persona, esa persona necesita saber que va a haber algunas situaciones con la familia que necesita él resolver o ella resolver. Por ejemplo, tal vez guardar un espacio. Tal vez sencillamente pedir que se respete el duelo que esa persona está viviendo. La segunda cosa que dice, hermanos, dice, es una oportunidad de acercarte a Dios de formas que no están disponibles fuera de este caminar por el duelo. También el autor nos comenta que cuando una persona cae o vive un proceso de duelo, definitivamente su manera de acercarse a Dios, o mejor dicho, hay una oportunidad para acercarse a Dios de una forma diferente que cuando no vive un proceso así, que es obvio. Obviamente hay emociones, hay dolor. Entonces, hay una oportunidad para que esa persona se relacione con Dios. O tú y yo, si somos los afectados, vamos a tener una oportunidad para acercarnos a Dios de una manera como no lo haríamos si no estuviéramos viviendo esa etapa, ¿no? También nos dice, hermanos, y esto es bien importante, entrar a una relación duradera con tu ser querido. Algo que Tim comparte en su libro es que él, cuando pierde a su mamá, y lo vas a ver ahí en el libro si lo lees, él pierde a su mamá y la primera reacción es precisamente esa, que había perdido a su mamá. Pero algo que él recomienda y que nos dice es que debemos estar conscientes que alguien que pierde a un ser querido no pierde una relación con esa persona. Tal vez físicamente ya no lo tiene cerca, pero hay una relación duradera que va a permanecer por siempre en su corazón. Y algo bien importante, hermanos, que también recomienda, es que cuando nosotros aprendemos a manejar nuestro duelo, estamos honrando la memoria de esa persona que se nos fue. Muchas veces, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, la tentación o la tendencia es que rápidamente queremos superar ese duelo
y pasar al siguiente capítulo. Esa es una tendencia, y a veces la vida cotidiana o los compromisos nos quieren forzar o nos quieren presionar a que rápidamente pasemos a otra página. Pero ahí no estamos honrando en nuestro corazón la memoria de la persona que se nos fue. También, hermanos, un último punto. Dice que cuando alguien vive una situación así de duelo, dice, puede adquirir la habilidad de ayudar a otros con el dolor y los problemas de la pérdida. Aquí es bien importante esto, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido alguna vez una situación que en definitiva la única forma de poder ayudar a otra persona es cuando nosotros ya hemos vivido ese momento? Entonces, es algo que podemos ver y que debemos estar conscientes. Dios, a través del duelo y a través del dolor, nos capacita para poder ser de bendición y ayudar a otras personas que en el futuro pudieran vivir esa misma situación. Luego, más adelante, hermanos, algo importante. ¿Qué se puede esperar cuando una persona pasa por el duelo? Que lo podamos tener bien claro. Dice que hay 3 etapas, ¿no? Puse por ahí unas fotografías. Y una de las etapas, la primera es conmoción y entumecimiento. Cuando una persona pasa por una etapa de duelo, la primera etapa es esa. O sea, ahora sí que no sabe qué está pasando. No sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer por el shock o por el impacto que esa persona está viviendo. La segunda etapa es la desorganización. ¿Cuántos, cuando hemos vivido una situación así, sencillamente se pierde el orden de tu vida normal, se puede entender? Y es importante que nosotros lo podamos entender. Denme un segundo, por favor, nada más, porque hay una persona aquí trabajando y creo que necesito que guarde silencio. Mi amor, ¿me puedes ayudar con el ruido? Ahorita ahí, perdón si escuchan voces por allá. Está una persona trabajando aquí en la casa. Perdón, vuelvo al punto. Llega la desorganización a la vida de la persona porque sencillamente se puede entender que su mundo alrededor va a cambiar. Es importante tenerlo en mente, hermanos, porque algo que Tim recomienda es que aprendamos a tratarnos a nosotros mismos con amor y con paciencia. Es decir, entendamos que la desorganización en ese momento de duelo es algo que va a pasar, tanto en nosotros o en la vida de la otra persona. Y la tercera etapa es la reestructuración, cuando la persona puede estar ya consciente de lo que está viviendo. Obviamente sabemos que es un proceso y ahorita vamos a hablar de esto, pero es un proceso en el cual la persona empieza a volver a su vida normal. Lo siguiente, hermanos, fíjate, ¿qué es lo que se recomienda? Si alguno de nosotros o alguien vive un duelo, es importante que se tome el tiempo, que se tome el espacio para poder vivir su duelo. Es importante también, recomienda, un tiempo para hacer el duelo. Y da varios ejemplos ahí. Un ejemplo que dice es, pues sencillamente que una persona pierde a un ser querido un día y a lo mejor con su intención de querer olvidar o querer, muchas veces tú lo has escuchado, que te dice, no, sabes que el trabajo te va a ayudar o tener tu mente ocupada te va a ayudar. Pero la recomendación, hermanos, familia y amigos, es que el duelo se viva en un proceso en el cual la persona pueda dejar salir
dejar salir lo que está sintiendo. Que pueda haber un espacio donde, por ejemplo, también recomienda un diario. Si tú ves, si tú tienes el libro, si no lo tienes, pero ahí recomienda que esta persona semanalmente pueda escribir qué es lo que está sintiendo. Pueda tener un proceso en lo cual está llevando, tratando su corazón, tratando sus sentimientos, tratando sus reacciones. ¿Cómo se siente? Lo escribe. Voy a seguir, hermanos. Importante, hermanos, aprender de Jesús. Esta escritura es una escritura muy conocida, Juan 11:35, y este es el versículo más corto que yo conozco. Y Jesús lloró. Algo importante, hermanos, es aprender de cómo Jesús vivió el dolor cuando Lázaro, su amigo, falleció. Algunos piensan que Jesús no tenía necesidad de sufrir o sencillamente que él no sentía dolor, porque algunos erróneamente piensan que como Jesús sabía que lo iba a resucitar, no era necesario que él llorara. ¿Por qué? Porque él sabía que Lázaro iba a resucitar. Lo que la Biblia nos enseña, hermanos, y aquí es la Biblia quien nos lo enseña, es que Jesús vino a la tierra, vivió como tú y como yo, sintió dolor en su corazón. Imagínate Jesús. Dice la Biblia que Jesús había convivido con Lázaro, convivido con sus hermanas. Entonces, había sentimientos en su corazón por la amistad que él había construido con Lázaro. Aceptar el dolor, lo que el libro recomienda y que vemos en Jesús, hermanos, es que muchas veces tú y yo le huimos a sentir dolor cuando sucede una situación en la cual pasamos por una etapa de duelo. ¿Qué vemos en Jesús, hermanos? No voy a leer la escritura porque no tengo el tiempo, pero el punto es, lo que vemos en Jesús es que Jesús vivió el momento. Algo que nuestro hermano Tim comparte es que él, después de que perdió a su mamá, para él era muy, digamos que cuando había un 10 de mayo y que había un momento en el cual se celebraban a las mamás, Tim comparte que él huía de esa ceremonia porque no quería recordar a su mamá y sentir el dolor de haber perdido a su mamá. Pero dice que él pudo entender que él necesitaba detenerse para poder vivir el momento de lo que él estaba sintiendo, de lo que él estaba viviendo. Y eso es lo que vemos en Juan 11:35. Jesús pudo no haber llorado, pero sin embargo decidió liberar lo que había en su interior. Juan 11:35, y Jesús lloró. Hermanos, el dolor es parte del ser humano. Tú y yo somos personas que hemos venido a esta tierra y a través del dolor Dios nos va a formar o va a hacernos entender o hacernos crecer en ciertas áreas de nuestras vidas. Jesús era alguien que estaba acostumbrado al dolor. Lo vemos en el libro de Isaías, hermanos. Isaías en el capítulo, voy a ponerlo aquí, Isaías 53. Mira lo que dice la escritura, Isaías 53, versículo 3. Dice la escritura: los hombres lo despreciaban y lo rechazaban,
Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. El dolor es parte de la vida. El tema es que nosotros lo rechazamos y muchas veces lo vemos como si fuese algo negativo para nosotros. Y muchas veces, hermanos, tal vez vamos a buscar manejarlo o superarlo de diferentes formas, pero no lo hacemos de la forma correcta. Platicaba yo con los hermanos el domingo pasado de que aprendiendo de lo que es la vulnerabilidad, aprendíamos que todos nosotros necesitamos ser vulnerables en cuanto a cuál es el dolor o cuál es la situación que tú hoy estás viviendo, que requieres ayuda. Tim comparte, hermanos, y te comparto porque ahí lo dice en su libro, que cuando él perdió a su mamá, él buscó a un hermano que había perdido a su hijo en un accidente y se sentó con él y le había preguntado cómo él había manejado el dolor. Entonces, una de las cosas que él recomienda es que ese algo que tú encuentres a la persona correcta para que te pueda ayudar en el proceso de tu dolor. Algo que también recomienda, que te quiero decir, que me parece muy interesante, muy importante, es que dice que muchas veces, hermanos, cuando alguien fallece, nosotros nos acercamos al ser querido tal vez en la primera semana, tal vez en el primer día, tal vez en ese primer momento. Pero dice que después de 3 semanas, por ejemplo, muchas veces ya no hay nadie que se interese en la persona. Y a lo que él recomienda, dice que normalmente lo que él hace es que se espera hasta la 3ª semana y da un seguimiento al proceso que la persona está viviendo. Dice, tal vez me lo encuentro en la congregación y le pregunto, oye, ¿podemos tomarnos un café? Importante, hermanos, darle el tiempo a la persona para poder abrirse. Porque también lo que él dice es esto, que muchas veces queremos cumplir y a lo mejor te encuentras a la persona en algún lugar o si es un hermano te lo encuentras en la congregación y lo primero es que quieres preguntar, pero no le das el tiempo ni el espacio, no le das el lugar para que la persona pueda abrir su corazón. También algo que comenta y comparte es que, por ejemplo, dice que en una ocasión él invitó a un hermano a desayunar y le dijo, hermano, voy a pagar $15 para invitarte a desayunar, pero solamente quiero que me escuches. Dice, ya, fuimos a desayunar, dice, el hermano empezó a hablar, dijo, no, te pagué $15 porque quiero que me escuches. Entonces lo hace pues, obviamente bromeando, ¿no? Pero lo que él sí dice es que cuando nosotros tenemos necesidad de ser escuchados, busquemos a una persona y le digamos, solamente quiero que me escuches. Viceversa, hermanos. Cuando nosotros vamos a un velorio, por ejemplo, o sabemos que alguien perdió a un ser querido, muchas veces queremos hacerla al teólogo, comparte el autor. Muchas veces queremos decir cosas que en lugar de ayudar, afectan a la persona o sencillamente no es la forma más sensible de tratar. Entonces, es importante aprender a tratar y a manejar el tema del duelo en las personas. Porque cuando nosotros hemos llegado a vivir alguna situación así, hay personas que saben la palabra, el momento y la forma de consolar. Hay otras personas, tal vez te has encontrado, que tal vez tú puedes percibir que solo lo hacen por cumplir, o lo peor, hay personas que ni siquiera se acercan
a buscar consolar. Hermano, voy a terminar con un resumen porque ya estoy un poquito retrasado en el tiempo. Pero fíjate, hay un resumen aquí que te quiero decir para ir cerrando. Dice aquí, entendamos que nadie, dice el autor, ¿verdad? Nadie quiere pasar por ahí. Pero el autor dice, la única forma de atravesar por el dolor es cruzando la puerta. Ninguno de nosotros queremos atravesar por la etapa del duelo. Pero la única forma de cruzar por ahí es cuando estamos dispuestos a cruzar por esa puerta y enfrentarlo y vivirlo como una etapa que Dios ha dispuesto. Dice también otro punto, un resumen. Dios nos capacitará a través del dolor para ayudar a otros. Las personas que pueden consolar de una forma mucho más profunda son las personas que han vivido esa situación antes y pueden. Entonces Dios nos capacita, hermanos. Dios te capacita a través de lo que estás viviendo para poder ayudar a otros. Tercer punto, necesitamos aprender a ayudar a otros, darles el espacio, no juzgar, no catalogar, es que tú eres alguien emocional o es que no tienes la fe o es que diferentes cosas. Yo te puedo compartir y es una pena compartírtelo, es una pena, la verdad, pero debo compartirte de que en aquellos años que yo era joven cristiano, o a lo mejor no tan joven, pero sí joven líder de charla, recuerdo que una hermana faltó a una reunión y cuando llego yo a su casa, llegamos mi colíder y yo a visitarlos, era una pareja de esposos, obviamente, y yo recuerdo que yo reprendí a la hermana, y la hermana había perdido a su papá, y el hermano no había ido a la reunión porque había perdido a su papá. Entonces imagínate la insensibilidad que había en mí en ese momento. Entonces, ¿cuántas veces no somos lo suficientemente sabios, sensibles, empáticos para saber respetar y darle el espacio a la persona que está viviendo ese duelo? Amén. Es importante, hermanos, poder aprender. Y bueno, una última filmina. Aprender a darnos el tiempo y el espacio nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos. Hablando de ser vulnerables, no se trata de sentirnos que somos Superman o que eres la Mujer Maravilla. Todos nosotros, si en algún momento vivimos una situación así o la estamos viviendo, tenemos que aprender a respetar nuestro propio dolor. Porque en verdad, un dolor que no se libera y un dolor que no se trata, tarde que temprano se convierte en una herida que nunca fue sanada. Y al final, aprender del ejemplo de Jesús, detener el momento, hermanos, vivir el proceso, no evitarlo, detener el momento, sentir el dolor, sufrirlo, llorarlo, no endurecerte, buscar la ayuda, de tal forma que ese proceso y ese duelo pueda ayudar a tu corazón a poder sanar y a poder pasar a la siguiente etapa de la mejor forma. Definitivamente, yo te hablaba de mi hermano mayor que falleció hace alrededor de 23 años. Él nunca se fue, nunca se ha ido. Obviamente el dolor ha disminuido, pero lo que es un hecho es cuando una persona se nos va o se nos adelanta, nunca se va. Algo queda en nuestro interior de esa persona y es lo que debemos aprender a atesorar. Amén. Entonces, esta es mi clase, hermanos. Permíteme hacer una oración y luego ya José tomará el control. Hagamos una oración, por favor. Señor, muy buenas noches, Dios. Gracias. Gracias por esta oportunidad de hablar de este tema tan importante. Dios, yo sé que tú tienes una gran variedad de herramientas para animarnos, para instruirnos, para educarnos. Pero sé que en este caso, Señor, tú sientes, como dice el primer salmo,
tú sientes lo que nosotros sentimos, Padre. Cuando hay dolor en el corazón de una persona, tú estás sintiendo ese dolor, porque dice el Salmo que tú estás cerca. También de la misma forma, Jesús vivió el dolor cuando Lázaro murió, Señor. Aún Jesús sabiendo que él iba a resucitar. Y por último, sabemos que tu hijo estuvo acostumbrado al sufrimiento, acostumbrado al dolor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que seamos capaces de respetar el dolor en nuestro propio interior y a vivir el proceso. Y Dios, que aprendamos también a respetar el dolor en otras personas y crecer en saber cómo ayudarles a vivir ese proceso. Señor, gracias por esta oportunidad de hablar de este tema tan importante. Por favor, ayúdanos, Dios, a crecer y ser hombres y mujeres sabios, que tú nos puedas usar y que nos permitas crecer a través de las situaciones que vivimos. Gracias, quédate con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, y a Dios sea la gloria. Muchas gracias.